Un ser humano va creciendo intelectualmente a lo largo de la serie de reencarnaciones. Cada una de las vidas sobre la Tierra ofrece retos, dificultades de distinto tipo, y la respuesta de la inteligencia ante las dificultades que se ofrecen hace que la inteligencia misma vaya expandiéndose, vaya creciendo. Es un poco como en el gimnasio, donde hay aparatos para desarrollar la fuerza física. A medida que nosotros entramos en aparatos de más complejidad, nuestra fuerza física va creciendo porque tiene un adversario, una dificultad delante, y esa dificultad tiene que ser vencida. De este modo, en cada encarnación entramos en situaciones limitantes, la conciencia quiere expandirse y va venciendo las limitaciones. Crecemos, pues, y vamos adquiriendo un saber del mundo, un saber de este mundo. Pasamos por el colegio, por el ciclo secundario y finalmente vamos a la universidad. Salimos de la universidad con un título y conocemos de este mundo, especialmente de algunos de los aspectos de este mundo, tenemos un desarrollo de carácter intelectual importante. Pero respecto a las cuestiones profundas de la vida, no hay una universidad en este mundo, no hay en la educación estatal, en la educación que recibimos, demasiada enseñanza. De ahí que a veces grandes figuras en el mundo del pensamiento sean muy desgraciadas en su vida familiar. Todos conocemos casos en que alguna gran personalidad tiene tragedias, inclusive en sus vidas. No saben qué hacer con el matrimonio, tampoco son felices en la relación con sus hijos, con sus demás parientes. Lo que implica que el intelecto puede poseer una gran cantidad de conocimientos, pero respecto a las cosas del espíritu, a la profundidad en que se pueda vivir, eso es otra ciencia. Y esa ciencia la estamos viendo en estos días. Durante estos días estamos viendo que hay otra ciencia. De ahí que tengo necesidad de citar a Sócrates, al filósofo de Grecia. Sócrates era un filósofo muy especial. No tenía una doctrina que enseñar. Euclides, Parménides, todos los grandes pensadores de esa época tenían su sistema cosmogónico y antropogónico y enseñaban, escribían libros y enseñaban. Sócrates es un filósofo en la historia que no tenía nada que enseñar. Pero lo que él enseñaba es que los que llegaban a Sócrates se daban cuenta de que eran ignorantes. Sócrates tenía un principio, tenía un sistema, ese sistema se llama mayéutica. Es un poco extenso explicarlo en detalle en esta reunión, no es nuestro asunto, pero podemos decir que Sócrates tenía un principio. Cuando se le preguntaban ciertas cuestiones, él decía, solo sé que nada sé. Él decía que el principio de la sabiduría era conocer la propia ignorancia de cuestiones profundas. Si un hombre es tan necio que cree saberlo todo, no aprende nada, porque ya lo sabe todo. Hay un estado ingenuo de la conciencia en que uno está seguro que sabe. Luego hay un estado crítico de la conciencia en que uno no está tan seguro de lo que sabe. Y finalmente hay un estado de la conciencia en que se dice, de esto no sé. De los profundos problemas de la vida espiritual y de la vida cosmogónica, finalmente la conciencia
admite ante sí misma que no sabe. ¿Cómo son estos tres estados de la conciencia? En la filosofía occidental se les denomina estado ingenuo, estado crítico o criticismo y estado filosófico. Vamos rápidamente a pasar por lo que nos enseña la filosofía sobre particular. Todos nosotros vemos al sol salir por el oriente cada mañana, da una vuelta por sobre nuestra cabeza y se hunde en el occidente, en la línea del horizonte. Luego, el saber ingenuo dice, estamos quietos, estamos en este planeta, en esta tierra, quietos, y el sol camina alrededor nuestro. Pero una vez un ser humano dudó, porque observó bien y se dio cuenta que no es el sol que camina alrededor de la tierra, sino que es la tierra. Todo lo contrario, es la tierra que camina alrededor del sol. El estado ingenuo cree saber, ve las cosas, lo que conoce la apariencia de las cosas y no se preocupa por saber más. A una persona así, si le decimos que es ignorante, se va a ofender. Puede volverse agresivo, inclusive. Cuanto más ignorante es un ser humano, más reacciona violentamente cuando se le hace notar su ignorancia. Pero cuando un hombre es sabio y se le dice ignorante, él no se ofende. Dice, sí, solo sé que nada sé. Siempre hay más cosas para saber que las que uno conoce hasta este momento. Por eso el filósofo, el verdadero pensador, el que avanzó en la vida espiritual, no briga nunca por cuestiones de ideología. Él escucha, aprende de todo, mientras que el hombre ignorante y el necio no aprende de nada. Son estados en la evolución de la conciencia que han sido muy bien descritos. Esto comienza con Platón en Grecia. Platón decía que había varias clases de conocimiento y él ya ejemplificaba esto en algunos de sus diálogos. Por ejemplo, en La República, Platón habla de un hombre ignorante que se enriqueció, que tuvo mucho dinero y quería hacer un viaje desde Atenas, desde el puerto del Pireo, hasta Italia, hasta el sur de Italia, que en aquel tiempo se llamaba la Magna Grecia. Allí estaba Siracusa, había algunas ciudades, Crotona, algunas ciudades griegas de mucha importancia. El viaje se hacía por mar, había que atravesar el mar y se iba desde Grecia hasta el sur de Italia, hasta Sicilia. Y este hombre ignorante, pero rico, con mucho dinero, fue y compró un barco, pero no eligió, porque era ignorante, no sabía, no eligió el barco mejor para hacer una travesía por alta mar. Él eligió un barco que no era lo mejor posible. Entonces reunió a sus amigos, a sus familiares, y al amigo más querido le dijo, tú vas a ser capitán del barco en esta travesía. Y a otro amigo que quería mucho le dijo, tú vas a ser contramaestre. Y así fue, entre la gente conocida y entre sus familiares, distribuyendo los cargos en que el barco tenía que salir de Grecia y llegar al sur de Italia. Naturalmente que el barco nunca salió del puerto, porque sus amigos no eran marineros, su gente conocida nunca había estado en un barco, y Platón dice que solamente puede manejar las cosas técnicas un técnico. Él ya en aquel tiempo decía que la opinión, él tenía varias clases de conocimiento, dar una opinión la tenía que dar el que sabe. Miren ustedes a Sócrates y a nuestros días, porque nosotros damos opiniones de todo.
¿Quién se priva de dar opiniones? Alguien en una reunión familiar se quejó una parienta mía, una prima, ¿no?, de un malestar, y entonces varios dijeron, eso es así, tienes que tomar tal medicamento y tienes que hacer tal cosa, como si fueran médicos. Lo que Platón dice en la República es que respecto a la salud tiene que opinar un médico. Eso es su enseñanza respecto a la opinión. Y los que no son peritos, los que no son conocedores del asunto, deben callarse la boca, deben estar con la boca fechada, ¿no? Entre el saber ingenuo que opina de todo y el saber crítico que dice, de esto no sé, no voy a dar una opinión acerca de las cosas que no sé, hay una diferencia de evolución muy grande. Vamos pasando de un estado ingenuo a un estado crítico. El estado crítico es que empiezo a observar y las apariencias no me engañan más, porque si no observo con atención, concluyo, el Sol da vueltas alrededor de la Tierra. Durante milenios hubo muchas poblaciones que creyeron que el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra, que no tenían noción del espacio. Cuando Copérnico explicó en Europa que el globo terráqueo, Copérnico tenía documentos pitagóricos. Los pitagóricos ya enseñaban la redondez de la Tierra, el sistema solar, etc., lo que ahora son conocimientos corrientes. Cuando Copérnico explicó en una Europa muy ignorante la redondez de la Tierra, la gente le decía, pero los que están abajo se caen. ¿Cómo puede ser redonda? La Tierra tiene que ser plana para que nadie se caiga, solamente están bien los que están arriba en una Tierra que es redonda. Es decir, que la ignorancia, el saber ingenuo, afirma de todo. Respecto a la ciencia espiritual, podemos ser ingenuos o críticos. Si somos ingenuos, damos palestras hablando de lo que no sabemos. Pero si somos críticos, nos aseguramos, porque hay noción de nuestra propia ignorancia. Imagínense ustedes la porción de sabiduría que nosotros tenemos con la sabiduría que tiene un maestro, un adepto. La sabiduría de un adepto es inconmensurable respecto a la nuestra. Por eso no podemos ser tan afirmativos. Y por eso, a medida que vamos evolucionando, la mayéutica de Sócrates se afirma más en nuestra vida y podemos afirmar, solo sé que nada sé. Una característica del discípulo que va al maestro en el mundo espiritual es que llegó al fondo de su propia ignorancia, la aceptó emocionalmente. Es muy difícil para los seres humanos llegar al fondo de su ignorancia y aceptarla. Por eso brigamos en las asambleas, en las reuniones, cada uno por su porción de verdad. Hay una briga generalizada y a los que brigan no se les ha ocurrido de que ellos son ignorantes y que quizás haya un punto de vista superior al que cada uno tiene. Esto está ejemplarizado en el individuo que cierra, fecha el puño, golpea sobre la mesa y dice, esto es la verdad y nada más que la verdad. Está en un estado ingenuo.